invito a apuntarte a la clase Fundamentos de la Fe. Dará comienzo el próximo viernes 6 de septiembre a las 21:30 horas de España. Apúntate y te enviaremos el enlace de Zoom para que participes en directo con nosotros. Muy buenos días. Es miércoles 4 de septiembre de 2024. En nuestro plan de lectura anual nos toca hoy leer el libro del profeta Isaías, capítulo 36 y 37, en el Salmo 123 y en 1 Corintios 10. Meditaremos en 1 Corintios 10 del 1 al 6 y los versículos 11 y 12. Abramos nuestras Biblias y sigamos la lectura que Eli nos trae esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6 y versículos 11 y 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas gracias, Eli. Vamos a meditar en algunos ejemplos o algunas lecciones que se aprenden de personajes bíblicos. Porque en este texto Pablo nos enseña que los personajes del antiguo pacto nos sirven de ejemplo. Algunos de ellos ilustran numerosas verdades espirituales y simbolizan muchos hechos que nos sirven a todos, tanto en sus aciertos como en sus errores. Hay personas cuya imagen quedó asociada a cosas malas y negativas, y otras cuya imagen quedó asociada a cosas buenas y positivas. Vamos a ver algunas de ellas, lecciones de los personajes bíblicos que aparecen en la Galería de la Fe, en Hebreos 11, que a su vez lo toma de Génesis, capítulo 4, verso 4, allí se nos habla de Abel. Abel simboliza a los que confían en la sangre redentora. Y dice, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Más tarde, Hebreos 11, verso 4, también nos habla de Abel y de Caín, quien simboliza a los que confían en las obras. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de haber agradado a Dios, dando testimonio por medio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. El verso siguiente, verso 5 de Hebreos 11, nos habla de otro personaje de Génesis, Enoc, quien simboliza a los santos arrebatados. Y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que Noé simboliza también a los que habitarán en la tierra nueva. Dice en Génesis y luego en Hebreos 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuántas preciosas lecciones deja este hombre que vivió bajo la gracia de Dios. Y lo dice Génesis, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Más tarde nos encontramos con Abraham. Simboliza a los que viven por fe. Y el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Claro, cuando vamos a la historia, nos acordamos y nos encontramos de su sobrino Lot. Este simboliza a los que andan por vista. Y en Génesis 13 tenemos la historia de este hombre. Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Y este hombre que anduvo por la vista miró, arrebatando el derecho de su tío, bajo el paraguas del cual había vivido bendecido. Qué triste es cuando alguien se sale de bajo el paraguas de la bendición. Esto me hace pensar en las personas que dejan de asistir a la iglesia. Incluso creyentes carnales que viven en desobediencia, asisten a la iglesia los domingos y a los cultos y están allí y reciben la bendición, pero de pronto aflojan en la fe, se aíslan, dejan de asistir y pierden la bendición y el gozo de la comunión, del entorno de la vida cristiana y por supuesto se salen del paraguas de la bendición. Luego en Génesis encontraremos otro personaje triste y negativo. Ismael. Significa la simiente carnal. Cuando Ismael tenía alrededor de 16 años, hubo una gran celebración en el destete de Isaac, Génesis 21:8. Ismael dio expresión a sus celos hacia el hijo de la promesa, burlándose de él. De esto habla Romanos 9, 7 y 9. Y claro, es una figura que más tarde ampliará con Sara y Agar el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Por contraste, nos encontramos en Génesis con Isaac, que simboliza la simiente espiritual. Mas yo estableceré mi pacto, dice el Señor, con Isaac. Se lo dice en Génesis 17, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Más tarde, Isaac se casará con Rebeca. Y Rebeca simboliza a la iglesia como novia perfecta. En Génesis 24 es un capítulo emocionante. Y nos dice que antes que el siervo orando acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Y ante el pedido del siervo, no solo le dio de beber, sino que dio de beber también a todos sus camellos, lo que era una tarea que demandaba mucho esfuerzo. En Génesis, de los hijos de Rebeca, Jacob y Esaú. Esaú simboliza la vieja naturaleza. Y dice Hebreos 12, no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida, verso 16, vendió su primogenitura. Por el contrario, Jacob simboliza la nueva naturaleza. Y en Génesis 32 se nos relata que el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y así este nombre nuevo, con el cual es llamado Jacob, nos habla de redención, del nuevo nombre que hemos recibido como hijos de Dios
y que nos darán aquella piedrita con un nombre grabado que solo el Señor conoce. Moisés, en Éxodo, simboliza a los santos resucitados. Le veremos luego en Mateo 17. Allí, junto con Elías, aparece en el monte de la transfiguración hablando con Jesús de la partida que Jesús habría de cumplir en Jerusalén. Sansón simboliza al creyente que tiene poder. Jueces capítulo 15, verso 20, pero no tiene buen testimonio. Juzgó Israel en día de los filisteos 20 años, pero a pesar de ser llamado a ser nazareo, pasó la vida desobedeciendo a Dios. Llamado a ser juez, acabó siendo un juguete. Y la palabra juguete es una palabra hebrea que significa burla, desprecio. Así le utilizaron los filisteos el último día de vida de Sansón, donde muere en una expresión de entrega y de fe, ciego, frustrado, por causa de su falta de compromiso espiritual y de obedecer al Señor. Más tarde llegamos a la historia de los reyes y nos encontramos con Saúl. Saúl simboliza al creyente que comienza bien y termina mal. Y leemos de su final en el monte Gilboa y la maldición de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Había recibido la bendición, pero se suicida frustrado, vencido, amargado por haber dado coces contra el aguijón toda su vida. Desechado por Dios, habiendo sido escogido para reinar. Qué triste final para un hombre de Dios. Y seguimos leyendo de profetas y de reyes. Y llegamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, y nos encontramos con Giesi, el siervo de Eliseo. Simboliza al creyente que tiene buen testimonio, pero no tiene poder. Giesi había sido enviado por Eliseo delante y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y se volvió a encontrar Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. A veces hay creyentes que viven frustrados, no ven bendición en su ministerio. Tal vez hay un buen testimonio de ellos, pero algo falla. Y el fallo debe estar en la vida íntima, en la búsqueda de poder en la presencia del Señor día tras día. Elías, por el contrario, o Eliseo, simboliza al creyente que tiene poder y también buen testimonio. Eliseo resucitó al niño. Elías antes que Eliseo. Nos dice Santiago, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Pablo en 1 Corintios 10 nos dice claramente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amado Padre, gracias por estas historias de la palabra de Dios. Cuántas lecciones, Señor, cuántas advertencias, cuántos ejemplos que nos advierten, nos enseñan y nos desafían. Oh, que tu Espíritu hable a nuestros corazones hoy para que, volviéndonos a tu palabra, aprendamos de ellos y podamos vivir para tu gloria y no fracasar
como muchos de ellos fracasaron. Lo pedimos hoy, en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Os espero mañana jueves. Muy buenos días.